Bienvenidos amigos una vez más a nuestro servicio de adoración en línea de la Iglesia Camino de Fe, conmigo Daniel Fenco, para ayudarte a ser seguidor de Jesús que en el futuro hará otros seguidores de Jesús. Te voy a invitar a que escribas tu nombre y tu petición de oración en los comentarios de abajo. De esa manera sabemos que estás aquí, de esa manera te decimos hola. También te quiero animar a que le hagas un like a este post y lo compartas con tus amigos. Estamos transmitiendo en diferentes canales hoy y quiero dar la bienvenida a la audiencia que nos ve en vivo en Facebook, en YouTube, y también quiero dar la bienvenida a aquellos que nos ven después a diferentes horas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Entonces, la pregunta para hoy es la siguiente. Cuando se trata de tu vida, de tu presente y de tu futuro, ¿a quién escuchas o a quién escuchamos? Esa es la pregunta para hoy. ¿Y qué te parece si comenzamos nuestro servicio y lo hacemos llamando a Dios? Recordando nuestro bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz para nosotros tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. En el pasaje que vamos a leer hoy, tú, Señor, nos recuerdas que tenemos que escuchar a Jesús. Ayúdanos a escucharlo siempre, a confiar en su palabra y a seguir sus pasos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y el pasaje de hoy se encuentra en el libro de Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 9. Y algo diferente que voy a hacer hoy es, no voy a leer el pasaje antes del mensaje, sino que voy a leer el pasaje cuando esté dando el mensaje. Así que ahora continuamos con el mensaje. Es difícil ver claramente hoy en día. Es difícil saber a quién tenemos que escuchar en estos días. Quizá nunca hemos tenido esa habilidad de ver lo que va a pasar en el futuro, y hoy en día estamos más conscientes de nuestra inhabilidad para percibir las cosas que son reales. Es muy difícil ver, por ejemplo, a qué reporte voy a escuchar, o a qué artículo voy a leer, o qué titulares de noticias me pintan la manera más realística de lo que está sucediendo hoy en día. Es difícil escuchar porque no sabemos quién realmente está diciendo la verdad. Ellos dicen la verdad de acuerdo a lo que ellos creen, pero esa no es la verdad absoluta. Y para todo esto aumentamos los programas que realzan las cosas en las fotos o en videos, lo cual nos ayuda a no ver realmente lo que está sucediendo. Y agreguemos a esto la rápida propagación de la mala información, el constante falsos reportajes que se dan, y también la parcialidad, el prejuicio que existe en cada comentario. Y agreguemos a todo esto nuestro propio deseo de algunas veces de evitar ver la verdad. Y esto estamos hablando solo con referente al presente. Si tratamos de mirar hacia el futuro, entonces sabemos que aún más es mucho más incierto y no podemos ver. Entonces, ya sea que es difícil ver o escuchar hoy en día, si tenemos realmente la información incorrecta o equivocada, eso quiere decir que el resto de nuestras vidas va a seguir un camino equivocado. Y nosotros no podemos tomarnos ese riesgo. Nuestras vidas están en juego si seguimos la información incorrecta. Y cuando hablamos de la verdad absoluta, solo hay una fuente que nos puede dar esto.
y es Jesús, el Hijo de Dios que vino a este mundo para mostrarnos el camino al Padre. Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Necesitamos escucarle. Necesitamos escucharle porque Él nos da la verdad no solo de nuestro presente, sino también de nuestro futuro. Y esto nos trae al texto de hoy, al pasaje que vamos a enfocarnos hoy. En ese pasaje los discípulos ya habían caminado con Jesús un tiempo, pero ellos no estaban seguros si realmente Jesús era quien decía que era. Ellos habían visto milagros, maravillas, grandes discursos y palabras de sabiduría, pero no estaban seguros si realmente Jesús venía de arriba o si era Él el Salvador, el Mesías que ellos tanto esperaban. Y agreguémosle a esto lo que Jesús les comienza a decir ya desde unos capítulos atrás, y les dice que el Hijo de Dios tiene que sufrir y morir. Y los discípulos no entienden exactamente lo que Jesús les dice. Este texto en particular se encuentra casi a la mitad del libro del Evangelio de Marcos. Y Jesús tiene su mirada enfocada en la cruz. Y esto es lo que la palabra nos dice en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 4. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Los versículos 5 y 6 dice: tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que les envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La palabra griega para transfigurar significa que cambia o que se transforma. Entonces Jesús se cambió, se transformó delante de sus discípulos. Él les dio a ellos una visión de su naturaleza divina. Él les dio a ellos un vistazo más allá de su humanidad. No solo a través de la radiante intensidad de sus ropas blancas, sino también porque se aparecieron con él Moisés y Elías. Entonces Pedro reconoce que a estos 2 profetas y sabe que algo significante está sucediendo y él quiere que esto permanezca. Y esto nos lleva al siguiente verso donde dice: entonces apareció una nube que les envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchanlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban de la montaña, Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Tan rápido como aparecieron Moisés y Elías, tan rápido como también desaparecieron. El vistazo terminó, la visión se acabó y solo queda Jesús. Y esto es lo que la voz les dice acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado. La voz es la voz de Dios, que repite el mismo anuncio que se dio cuando Jesús fue bautizado. No sé si te acuerdas, cuando Jesús fue bautizado en el río, también se escuchó una voz donde dijo: este es mi Hijo amado. Eso es lo que la voz dijo. Entonces estas son palabras de afirmación, no para Jesús, sino para aquellos que están alrededor escuchando. Era muy importante que los discípulos supieran que Jesús era quien decía que es, el Mesías, el Salvador, que vendría a salvar al mundo.
Y siguiendo estas palabras de afirmación son seguidas por un mandato. Escúchenlo. Moisés y Elías representan cómo Dios habló en el Antiguo Testamento, cómo Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento. Y ahora Moisés y Elías se tienen que mover a un lado porque viene un nuevo profeta, un nuevo sacerdote, el Hijo del Altísimo, que hablará palabras de su Padre. La voz manda a los 3 discípulos a verdaderamente escuchar a Jesús desde ahora en adelante. Escuchar el mensaje que Él les estaba dando anteriormente, escuchar sus instrucciones específicamente de que el Hijo del Hombre, Jesús, debe soportar la cruz, porque el sufrimiento precede la gloria y no puede ser escapada. De la misma manera que Dios le habló directamente a los 3 discípulos, Dios hoy te habla a ti y a mí y nos dice: este es mi Hijo amado. Escúchenlo. A los 3 discípulos se les manda a no decir nada hasta después de la resurrección de Jesús. Y ellos no entendían por qué su maestro y su amigo tenía que sufrir y morir y estar separado de ellos. Ellos no lo entendieron, pero tú y yo sí lo entendemos. La resurrección, la luz de la Pascua, últimamente es la única luz por la cual podemos ver a Jesús claramente. Nosotros vemos a Jesús claramente a través de su resurrección. El apóstol Pablo nos dice esto en 1 Corintios capítulo 15 y dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Lo que Pablo nos está diciendo es que la resurrección de Cristo sí pasó. Y eso quiere decir que tú y yo, los que creemos en Él, también vamos a resucitar. Que la fe que tenemos en Él no solo afecta a nuestro presente, sino que también nuestro futuro. Entonces, Jesús resucitado nos ayuda a ver su victoria sobre nuestros enemigos, Satanás, la muerte y el pecado. Y Él nos da una visión para esta nueva vida en servicio a Dios y en servicio a los demás. Él abre nuestros ojos hacia la vida eterna que es nuestra por su gracia. Y mucho más importante, este Cristo resucitado nos ayuda a ver de que realmente no hay necesidad de que veamos perfectamente lo que sucede hoy. Mientras que Jesús esté de nuestro lado, podemos sobrevivir, aunque nuestro presente y nuestro futuro sea incierto. En un mundo donde es difícil de ver claramente, donde es difícil escuchar porque cada persona te dice la verdad de acuerdo a lo que ellos creen, la voz, Dios, el creador de los cielos y la tierra, nos anima fuertemente a escuchar a Jesús, su Hijo, quien vino a este mundo para mostrarnos el camino al Padre. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y necesitamos
escucharle. ¿Puedes tú imaginarte cómo serían las cosas de diferente si verdaderamente escuchamos a Jesús? Si realmente escuchamos a Jesús, entonces no tendríamos ansiedad, no tendríamos preocupaciones o no estaríamos deprimidos. Sabríamos que el futuro es incierto y realmente no interesa porque somos sus hijos, estamos en sus manos y Él cuida de nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿cómo podemos escuchar a Jesús? ¿Cómo podemos escuchar a Jesús? Y aquí hay 3 cosas que podemos hacer. Escuchamos a Jesús a través de su palabra, hablada o predicada. Así que te animo a que continúes escuchando los mensajes que doy, en línea o en persona. Haz preguntas acerca de Dios, de tu fe, de las cosas que no entiendes o no conoces. Segundo, lee la Biblia por ti mismo. Y yo sé que a veces es difícil, entonces yo te invito a que seas parte de nuestro estudio bíblico, del grupo que tenemos de nuestro estudio bíblico, donde hablamos acerca de la fe y la vida y cómo Dios trabaja a través de esto para que lo conozcamos mejor cada día. Y tercero, sé parte de una comunidad que ora y cuida de ti. En otras palabras, sé parte de una iglesia. Y si no tienes iglesia, yo te animo, te invito a que te unas a nosotros, a la Iglesia Cristiana Camino de Fe. Nosotros vamos a orar por ti, a cuidar de ti. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer hoy para escuchar a Jesús. Y recuerda, Jesús vino a este mundo para mostrarnos el camino hacia el Padre. Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Necesitamos escucharle. Oremos. Bendito Dios, muchas veces no te hemos escuchado. No hemos escuchado a Jesús. Muchas veces hemos seguido nuestro propio consejo, nuestra forma propia de vivir. Hemos escuchado a otras personas. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a escucharte siempre a ti, a través de los mensajes que se hablan o se proclaman, a través de la lectura de la Biblia y a través de la iglesia, la cual tú has instituido. Ayúdanos, Señor, a cada día a escuchar de Jesús, a poner nuestra esperanza en Él y a confiar en Él. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora continuamos con la bendición. Y después de haber escuchado la palabra de Dios, te animo a que continúes escuchando a Jesús. Y mientras lo haces, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Daniel Fenco, pastor de la Iglesia Camino de Fe. Te animo a que nos veas cada semana y si estás en el área de New Jersey, que te unas a nuestros servicios en persona. Así que nos vemos la próxima.